Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboon. Estamos aquí con Crasius. Hola, Crasius, ¿qué tal, tío? ¡Ey! ¿Y qué pasa, Crasius? Pues nada, estamos en el teatro de Pila of Hércules en los Pirineos, ¿eh? ¿Te gustan los Pirineos? ¿Cómo son aquí en...? Están todos guapos, ¿eh? Los Pirineos, Me Crasius. gusta, me gusta, me ¿Te gusta. gustan? Son top triangulares, pero bueno, no pasa nada. Algún No día se se aplican mejorará. mucho los picos, pero bueno. Bueno, pues ya con el tiempo esto mejorará. Parece que está mejor hecho que el de Corea. Tiene más recovecos. Bueno, pues ya vamos a meternos en materia. Recordad que estos son los tutoriales del Dogfight y hoy vamos a hablar de flujo de comunicaciones. Flujo de comunicaciones, no tácticas de Dogfight, nada. Esto es un 2 contra 2. Y bueno, primero vamos a hablaros la parte teórica, aquí viendo estos Pirineos guapos. Y después vamos a hacer ya lo que sería la demostración un poco para que lo acabáis de entender. Entonces, bueno, Crasius, tú en cualquier momento, si te surge alguna duda que veas que se me olvida, pues me das un toque y yo lo digo también. Copy. Bueno, idea de esto. Entramos en Dogfight, es un momento de mucho estrés. Vamos a empezar con lo que nunca ha de ocurrir. Nunca ha de ocurrir un Dogfight 4 contra 4, 4 contra 3, 3 contra 3, ¿vale? Esa cantidad de aviones no pueden entrar en Dogfight. Hombre, un 3 contra 1, pues sí, un 4 contra 1, pues vale. Se puede haber algún Laker, alguna cosa. Pero si algo ha pasado ahí de que es un 4 contra 4, así números altos, algo hemos hecho muy mal, ¿vale? Un dogfight nunca se debe llegar, de hecho, nunca, 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 nunca. Tienes que evitar el dogfight, excepto cuando lo entrenas, ¿vale? ¿Por qué? Tienes misiles, úsalos, y si ves que se te gastan, pues nada, para casa. Imaginaos en el supuesto de que yo que sé, que habrá pasado, que vamos 4 aviones y de repente vemos que estamos ya a las 20 millas ahí casi para el dogfight bueno, 20 millas es bastante millas, ¿vale? Más bien 10, 7, algo así. Pues si estamos los 4, el líder tiene que decidir quién se va a frío. Se tiene que ir uno a frío seguro. ¿Por qué? Hablando que tenga misiles. Si nadie tiene misiles, pues todo el mundo tiene que ir a caliente. Pero lo suyo es que pues, uno se vaya frío, se aleje un poquito, si es posible, aunque evidentemente a esas distancias alejarse es todo muy relativo, y los demás hagan un blow through. Y ahí viene el primer brevity. Blow through es evitar el merge. Hacemos un merge, más que el merge, el combate. Hacemos un merge y continuamos recto. Podemos amagar un poquito al avión con el que estamos para hacer, como decirle, sí, voy a hacer un dogfight contigo, girar muy suavecito y después ya irnos, para que él inicie un giro también y venga hacia nosotros, y así el compañero que hemos dejado a las 6 pues se vaya y no mucho tiempo vira caliente y usa sus misiles para limpiarnos o ayudarnos desde fuera del dogfight a ver la picture y bueno, la situación. ¿Vale? Eso es lo que nunca debe pasar y eso es una de las soluciones que puede haber si ocurre. Ahora, la teoría de un 2 contra 2, que es lo que vamos a hacer hoy, de flujo de comunicaciones, una regla muy sencilla, ¿vale? No tiene por qué ser siempre el líder el que hable, puede ser el Wingman en este caso, pero siempre vamos a responder en el mismo bloque de información que nos informen a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo canto merge y no hablo del primer merge, que también, ¿vale? Pues lo suyo es que si yo soy el Wingman y canto merge, el líder me informe de su estado de, vamos a decirlo, de merge, ¿vale? ¿Qué significa merge? Merge es me cruzo con alguien. Y ahora os diré porque es importante decir que os cruzáis con alguien. Puede ser que te cruces con alguien, puede ser que estés en un círculo neutral, puede ser que estés detrás del hostil en ofensivo o puede ser que el hostil esté detrás de ti y tú estés en defensivo. Eso permanece al mismo bloque de comunicaciones, por así decirlo, de situación. Entonces tú cuando te dan una comunicación de situación, el 2 dice 2 en defensivo, entonces tú dices, vale, bloque de comunicación, 1 ofensivo, ¿vale? Entonces es inmediato, alguien dice algo, tú respondes con ese mismo bloque de información, ¿vale? En tu estado, lo que tú estás haciendo. Y así todo el rato, constantemente. No o sea, este acá dice una cosa, yo respondo, y según yo respondo, él vuelve a decir otra cosa. No, puede haber silencios de radio, pero necesitamos una radio muy activa para saber que nuestro compañero está bien. Si hay silencio de radio, puede ser que ha muerto, ¿vale? Entonces, pues, que escuchamos silencio de radio, informamos de lo que estamos haciendo. Que nadie nos da información de ese bloque de información que hemos dado, hemos perdido a nuestro aliado, ¿vale? O no le funciona la radio, le han dado, a saber qué ha pasado, ¿ok? Entonces, otro bloque de comunicación es vamos a decirlo, el ocular, no sé, por darle un nombre así a los ojos, ¿vale? Y es el de Visual, Tally, No Joy, Blind. Estos 4 brevities. Básicamente, visual es que ves un avión aliado, en este caso el dogfight va a ser a tu compañero, recuerda que estamos en un 2 contra 2. Tally es que ves a un avión enemigo y no joy es que no ves a ningún avión enemigo y blind es que no ves a tu compañero.
Con lo cual, si yo, por ejemplo, te digo Tali 2 visual, significa que estoy viendo a los dos hostiles y además te estoy viendo a ti. O sé dónde estás, pero vamos, que te tengo controlado visualmente, sé dónde mirarte. En el momento de que alguien nos diga eso, si yo no sé dónde está ese alguien, mi compañero, pues yo que le voy a decir, Tali 1, blind. O sea, solo estoy viendo un enemigo, o Tali 2, me da igual. Y blind porque no sé dónde estás. Sé que estarás por ahí detrás, pero no te tengo visualmente, no puedo mirar y decir, vale, ahí sigue, ¿vale? Te he perdido ya de la última vez que sabía dónde estabas. Bueno, hablando de otro tipo de comunicaciones, sobre disparos, misiles y esto, es importante informar de ellas, ¿vale? Pero son comunicaciones vacías porque no vamos a recibir información de lo que hace nuestro Wizman. En el momento que yo diga Fox 3 o Fox 2 o Guns, mi Wizman no me va a confirmar no Guns o no Fox 2, no, él no va a decir yo no estoy disparando. Por eso son comunicaciones vacías. Entonces, tenemos que informar que disparamos, o ya sea un misil, las Guns. Por ejemplo, las Guns nos viene bien por si nuestro líder o nuestro Wizman nos tiene en visual y nos está viendo, pues para coger y que él directamente diga, vale, el avión que dispara es mi compañero. Estoy confirmando que sé que es él, ¿vale? O un Fox 2 que deja una estela de humo, pues si yo lo disparo y alguien lo ve y yo no informo, pueden pensar que es un misil enemigo. Entonces va a cantar ese alguien, misil en el aire, ¿vale? Y si ese alguien sabe dónde estoy, pues lo mismo me dice, rompa a la izquierda, rompa a la derecha, arriba, tal, o suelta bengadas, no sé qué, ¿vale? Pero por eso siempre hay que informar los lanzamientos, para no confundirlos con el enemigo. Si vemos, por eso, si vemos a nosotros usamos Fox para nuestros misiles, evidentemente, con lo cual el misil en el aire no puede ser usado para decir que yo disparo. Si alguien lo usa así, lo está usando bastante mal, ¿vale? Se puede decir Apex Inbound, hombre, Apex Inbound, el inbound sí es como decir en el aire, ¿vale? El Apex, como es un misil ruso, se sobreentiende que va a ser enemigo, no se suele usar, pero lo suyo es, si tienes un estudio de qué armas tiene el enemigo, vas a decir Apex o Archer Inbound, ¿vale? Porque, bueno, así le dices al otro, oye, que te viene un Archer, que eso es canela fina, ten cuidado. Pero generalmente con misil en el aire, si no hemos hecho ese estudio, es un dogfight rápido como esto, nos sirve, ¿vale? Deberíamos ser capaces de coordinarnos. Eso en tema de misiles. Si ya nos saltamos, hemos hablado de tema visual, tema de posición, maniobras, ¿vale? No hablo de tácticas, hablo de maniobras. Es simplemente informaciones de estoy en un combate vertical, entonces el otro que va a decir, vale, yo horizontal, ¿vale? Para darnos un poco la situación de, vale, pues si este está en vertical va a estar cambiando altura constantemente, tal. Entonces voy a estar más atento al data o para saber si tengo que mirar más arriba o más abajo. Y generalmente esa de estoy en combate vertical, estoy abajo o estoy arriba, ¿vale? Simplemente el decir estoy abajo o estoy arriba ya nos da la idea de que es combate vertical y vamos a saber en ese dogfight que podemos ver cerca nuestra de dos aviones haciendo círculos verticales, pues quién es quién. El que está arriba está arriba, el que está abajo está abajo, ¿vale? Entonces si tú dices que estás abajo, pues evidentemente eres tu aliado, es el que está abajo en el círculo y es como quien está ofensivo es el que está detrás de los dos aviones que ves. Si alguien te dice estoy en defensivo, pues evidentemente va a ser el que va adelante, ¿vale? Y está en neutral, pues estará en una postura que no tiene mucha capacidad de disparo. También puedes decir neutral ganando ofensivo, si ves que, ¿vale? Puedes dar un poco más de información. Como veis es brevity, pero no es brevity, no hay palabras exactas, ¿vale? Son palabras cortas y mucha comunicación. No sé si me dejo algo, Crasius, por tu parte. No, la verdad que. Vale, ¿no? Más o menos lo que queríamos hablar, creo que hemos cubierto teóricamente todo. El tema, ya digo, esto no es táctica, esto es flujo de comunicaciones. Ahora vamos a grabar una acción, ahora entro en cabina, que hacía mucho tiempo que estaba fuera, y ahí veis que tenemos una pareja de F4s, ¿vale? Los hemos puesto en modo fácil, para que, a ver, no queremos morir tampoco, ¿no? En este vídeo. Simplemente vamos a mostrar eso. Creo que no vamos a usar datalink mejor, vamos a llevar el datalink apagado, así nos cuesta un poco más y el flujo de comunicaciones va a ser más forzoso porque no voy a saber nunca si está en Ángeles 20 o está en tal. Necesitamos más de la fluidez de comunicaciones, ¿vale? Check-in Víctor, 12-1, cógete contacto a izquierda, tengo la derecha. Tú, 255. Capi, mi contacto está rompiendo hacia la izquierda. Copia el nivel. Tali 2. Caliente. Tali 2. Dale 2.
Visual. One same. Merge, no por derecha. Mer. No joy. Lock. Tali. No joy. Blind. Tali 1, tali 1. En ofensivo. Lock. Gank, gank. Copy, tienes 1 a tus 6, Copy. Gans. Te está disparando. Gans. Splash, good kill. Dale, visual, entro en combate, dentro, sal de aquí. 12-1 estado. Lock. Uno Lock. ofensivo. Lock. Altitude. Splash, good kill. 12-1 estado. Uno, blind. 12-1, cógete contacto a izquierda, yo a la derecha, me abro a derechas. Su copy me abro aquí. Tali 2 visual. No joy, visual. Tali 2. Tali 2 visual. Mer. Merge en vertical. En ofensivo. Uno ofensivo. Altitude. Gans. Gank. Gans. Splash. Gank, gank. Splash. Good kill. GG. Blind. Blind. Sí. Aquí 12-1, tengo un contacto frío, otro en caliente, cojo el caliente a la derecha, me abro a derechas. Vale, tengo al trailer a la derecha, está beaming right. Copy. Contact faded. Mi contacto still beaming. Mi contacto en caliente. One pressing a mi contacto. Tali 1 visual. Mer. Tali 2 visual contigo. Copy. Combate vertical. Mi contacto sigue en beaming. En ofensivo. One copy pressing, tali visual. Sprite de 4. Copy, mi contacto está en caliente. Tali 1. Tali, no joy, blind. Merge la vertical. No joy. Blind. Combate circular, en teoría arriba. Copy en ofensivo. No joy. Tali 1. Altitude. Mer. One merge. Lock. Ofensivo. Joder, qué círculo muy feo. Gans. Neutral. Mantengo ofensivo, Gans. Splash one. Vale, estos están a mi izquierda. Llevo neutral.
No Joy blind. En ofensivo. Uno buscando. No Joy blind. Tirando bengala. One copy. Blind. Ya están ahí, a las 12. Contacto en radar, voy a hacer vosotros. Copy. Tali visual. Voy a spy. Copy. ¿Eres el de abajo o el de arriba? El de abajo. Copy. Lock. Va de spy. Soy el de abajo. Tengo el contacto del de arriba. Copy. Voy a hacer merge en breve. Pasando frío por los derechos. Tali visual. No Joy, blind. A tu 6 a nivel de contacto. Lo tengo frente ofensivo. Copy. Guns. Splash. Good kill. Flash. 2-1, coge de la izquierda, yo a la derecha, armas libres. Su copy. Pinza, yo derecha. Su. Cuatro, 5, 0 nudos para mí, contacto a 600, van los dos hacia ti. Copy. Tally 2, visual. No yo y visual. Tali 2 visual. Parece que los dos contratos van hacia mí. Afirma, rompo hacia la izquierda, Tali 2 visual. Merge. Lock. Me quedo con el contacto más alto. Copy. Ofensivo. Neutral. Tally 2, blind. Encima tuya. Guns. Splash 1, good kill. Ofensivo. Paso por debajo de tu contacto. Visual. Tali 1. Guns. No yo y blind. Joder. Me cago en la hostia. Guns. Vale, ahí está. Splash, full kill. Visual contigo a tu 6 a nivel. Bueno, ahí han sido unas cuantas tomas. Espero que os haya servido un poquito para que veáis distintas diferencias. Y a mí me ha servido, por ejemplo, porque Crashius ha habido un momento que ha cometido un error, ¿vale? Él ya se lo he comentado y él se ha dado cuenta. Y si os habéis dado cuenta vosotros, es a la hora de usar el Tali, Visual, Blind, No Joy, ¿vale? No se pueden mezclar el No Joy con el Tali. O sea, tú no puedes decir Tali 1 No Joy Blind o Tali 1 No Joy Visual. Tú lo mismo que estás queriendo pensar, que es lo que le ha ocurrido a él, es que quería decir que veo a mi contacto, no veo a tu contacto y te veo o no te veo a ti. Tú solo puedes decir veo tantos contactos. Sí, vale, vamos a saber que es tu contacto o es mi contacto, pero no vamos a entender que va a ser el tuyo generalmente, con el que estás centrado. Entonces Tali 1 va a ser tu contacto. Si dices Tali 2, yo ya sé que estás viendo pues, los dos contactos que sabemos que hay en el terreno de juego. Y si me dices Tali 1, ya sé que un contacto no lo vas a ver y seguramente será mío. Esa información la podemos un poco obviar, ¿vale? Porque sabemos que estamos controlados. Además está el ofensivo, el defensivo, que eso también te da la idea de, a ver, si sabes que estás en ofensivo, es que visualmente está viendo a alguien que tiene delante, ¿vale? Es un poco de lógica también. ¿Verdad, Crashius? Sí, no, además que me he dado cuenta y que nada, y que para eso están los valores numéricos, Tali 2, Tali 1, Tali 3 o lo que sea. Bueno, mucho Tali no, que ya ha dicho Revi que, Que no que se una puede. situación de dogfight con 4 contra 4 es impensable. Efectivamente, Tali 4 pues sería, no sé, lo mismo vamos dos muy escondidos debajo de ese río que veis por ahí y miramos para arriba y si podemos tener Tali 4, ¿no? Y bueno, vamos ahí en plan valientes y como íbamos en invisibles, les reventamos. Puede haber situaciones, ¿no? Pero ya digo, tema dogfight. Y ya veis que los dogfights, por ejemplo, ¿un dogfight es esto? Vale, estamos en el modo dogfight, ya os lo he dicho alguna vez que no me gusta el modo dogfight porque es una situación muy preparada, uno enfrente de otro, velocidades, tal. Aquí, ¿qué pasa? Pues como ha pasado ahora, ¿no? Que se van los dos para la derecha, hacemos una medio pinza, tal, nos los hemos encontrado sin querer
Y bueno, pues dura pim pam, un rato, ya está. 20 segundos, 30, no puede llegar a más de un minuto. Un dogfight que dura más de un minuto es un dogfight falso, en mi opinión. Un dogfight no falso, sino preparado, sí, para entrenar. Bueno, vale, estás entrenando, pero en campaña, que es donde vas a tener dogfight reales, que te aparece alguien así de repente que no has controlado, un Laker, o que has estado en un estrés de combate lanzando misiles y al final pues llegas al dogfight, ya está. Pues ahí, bueno, pues sale como sale, el tío por la derecha, tú a 200 nudos, ¿vale? Más con otros valores, no el, vale, voy al cruce con 500 nudos, esto estudiado, por romper a la derecha, arriba. Todo por eso digo que es un poco falso. Aquí, bueno, nos han salido los vídeos más o menos de tiempo aceptable, ¿vale? Pim, pam, pum, placa. También lo que os he dicho al principio del vídeo. No le hemos puesto nivel Ace a esta gente, simplemente era para que nos lo pusieran fácil y ver situaciones. Hemos visto varias situaciones y si tenéis alguna duda, pues igual que he resuelto lo de Tali Visual porque he visto que Crasius había cometido ese error y lo sale en el vídeo, para aclararoslo, igual que él lo ha cometido, lo podíais pensar vosotros porque no he explicado que no se pueden mezclar, ¿vale? Pero ahora ya sabéis que no se pueden mezclar, pues puede haber esas cosas, ¿vale? Comentáis en los comentarios. Y aparte, supongo que también habéis visto en algunos vídeos que, o sea, algunos tramos que hemos dicho, vale, entro yo, sal tú. A ver, no hay 4 palabras, es improvisación un poco. El dogfight siempre va a ser improvisar. Entonces, tenemos que, con pocas palabras, decir eso. Venga, ayúdame, o necesito ayuda, o sal tú. Si yo veo que voy muy lento, estoy en ofensivo, pero voy muy lento, y ya sé que mi contacto, mi Wingman ha derribado a su contacto, y le puedo decir, venga, entra tú desde lejos, se lo digo, 12-1, entra al combate. No tengo por qué decirle que estoy lento, ¿vale? No vamos a engrosar la radio, porqués, no hay que dar porqués. Si yo le digo, entra al combate, habrá algo para que yo se lo tenga que decir, pues él simplemente cree en mí y entra, y punto. A no ser que él no pueda, que él me puede decir negativo, ¿vale? Igual que yo. Por ejemplo, le digo a Crasius al principio de, vale, 12-1, por ejemplo, cuando nos cruzamos, ahí en esta última acción que yo le he dicho, me cojo el contacto de que está más arriba y se ha quedado con el que estaba más abajo. Pues lo mismo él ya tiene casi a tiro al que tiene arriba y me dice, pues negativo. Bueno, yo en este caso solo he dicho el de arriba, pero imaginaos que le digo eso. Yo me quedo el de arriba y tú el de abajo. Y él ya tiene a punto de disparar el de arriba. Pues me dice negativo, pero es negativo a la acción que yo le mando a él, no negativo a la acción que yo hago. O sea, ¿sí? Entonces en ese caso nos vamos a quedar con los dos, el de arriba, a no ser que yo corrija y me vaya el de abajo, porque no lo vamos a dejar libre. ¿Vale? Entonces, aquí las denegaciones son a la maniobra que a mí me mandan a hacer, no a la maniobra general, ¿vale? Ese es otro detalle que no había explicado y ha salido en los vídeos, y alguna cosa seguramente se me olvide, ¿vale? Bueno, ya estamos engrosando el vídeo, así que no me voy a enrollar más, ¿vale? Darte las gracias, Crasius, por estar ahí ayudándome con estos dogfights, que aquí sí hace falta un humano, no, la IA no se puede hacer todo. Hombre, siempre un placer y aprendiendo como siempre. Un día más, un tutorial más, ese es el lema de Crasius. Así que nada, chicos, suscribiros, darle a like. Crasius algún día será youtuber, así que ir ahí, si ponemos su canal, suscribiros también. Vamos ahí No, hombre, a hacerle un boost. Y feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Corpus Christi, feliz Semana Santa. Ser felices, chicos. Chao, chao. Hasta luego. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.